Ok, pues vamos al libro de Éxodo. Por favor, te pido que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ir un poquito más atrás. Y vamos a ver esta prédica que se llama Desde Egipto al lugar de la zarza ardiente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versículo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Algunas veces ya habíamos hablado sobre Abraham, Isaac, Jacob. Fíjate, vamos ahí a Éxodo 1, versículo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y como recordarás, en algún momento en la historia, José llegó a Egipto y causó un gran impacto. ¿Por qué? Porque ayudó en un periodo de hambruna que se generó en aquellos lugares. Tanto era la admiración del faraón en aquel momento que nombró a José gobernador de todo Egipto, y solamente el faraón estaba sobre José. Solamente el faraón era más importante que José. Y como consecuencia, pues toda la familia de José, es decir, Jacob y todos sus hijos, Jacob que era su padre de José, y todos sus demás hermanos, se fueron a vivir a Egipto junto con sus familias. Dice que eran 70 personas y empezaron a vivir ahí en Egipto. Y los años pasaron y pasaron y pasaron, y dice que los israelitas se multiplicaron en gran manera. Y pasaron tantos años que en algún momento llegó al trono de Egipto un hombre que no conocía nada de José, ni de lo que él había hecho por Egipto, ni de las cosas buenas. Él no sabía nada. Y dice que lo que sí empezó a notar es que eran demasiados israelitas, y le empezó a dar temor de lo que ellos harían en cualquier momento, y que pudieran sublevarse o aliarse con los enemigos y entonces atacar a Egipto. Veía un gran peligro. ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Pues vamos a ponerlos a trabajos forzados, vamos a poner capataces que los tengan ahí, que los sometan, que los obliguen a hacer nuestras cosas, nuestras construcciones, y seguramente así ya no se van a multiplicar tanto, seguramente van a estar tan cansados, seguramente se van a empezar a morir de hambre, de sed. ¿Pero qué pasó? Pues que aún en medio de todo eso Dios siguió bendiciendo al pueblo de Israel. Y siguieron multiplicándose. Y en medio de toda esa situación seguía mostrándose la misericordia de Dios. Pero es increíble cómo de un tiempo de bonanza que habían vivido los israelitas, de años disfrutando, después llegaron a años muy difíciles. Y es algo que puede pasarnos a cualquiera. Podemos pasar tiempos muy buenos en algún momento, momentos en donde tenemos dinero y que hasta podemos ir y viajar y todo, y momentos en donde ya no hay ni para comer. Así es parte de la vida. Pero fíjate qué pasó con los israelitas. Más adelante, vamos ahí al versículo 13. Dice en el versículo 13: los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo las hebreas a dar a luz,
y las vean sobre el lecho del parto. Si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Y aún en medio de toda la situación y las dificultades, Dios seguía bendiciendo. Y les dijo: ¿sabes qué? A las parteras, cuando nazcan los niños, ¿no? Digo, ahí no había hospitales, no había una sala de urgencias donde pudieran dar a luz las mujeres. Entonces eran parteras, mujeres que se dedicaban a recibir a los niños durante el alumbramiento. Y el faraón les dijo: ¿sabes qué? ¿Ves que es niño? Mátalo, nada más deja viva a las niñas. Y el corazón del faraón sin duda mostraba pues mucho, no solamente temor, ¿no? Sino ya era odio, enojo, a tal grado que cuando las parteras no quisieron escucharlo, no quisieron hacerle caso, entonces ya le dijo al pueblo: niño que nazca, ahóguenlo en el Nilo. Niño que nazca debe morir ahogado. Tal era la situación del pueblo de Israel, ya estaba en una situación crítica. Pero aún en medio de esta situación, fíjate lo que pasa. Ahí vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver el impacto que puede causar una sola persona en la vida de los demás, para bien o para mal. Un solo hombre dijo: acabe con los niños de los israelitas, de los hebreos, ahóguelos. Y por su causa muchos niños murieron. Pero también vemos esta situación. Dice que un hombre y una mujer del pueblo de Israel decidieron tener un hijo. Y ese hijo después sería Moisés. Y hoy nosotros podemos saber quién es Moisés a través, si no de la Biblia, a través de películas, caricaturas. Y sabes que fue un hombre que hizo un gran impacto en ese tiempo y sigue haciéndolo en la vida de muchas personas. ¿Qué hubiera pasado si los papás de Moisés hubieran dicho: no, ya no vamos a casarnos? Está difícil la situación. Y tener hijos menos, ¿no? Está más complicado. ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, no hubiera nacido Moisés. Hoy cada vez es más común escuchar parejas que ya no quieren casarse. ¿Para qué casarnos si hay tantos divorcios? Mejor ya ni nos casemos. En todo caso, pues dejemos a ver qué pasa. Pero ya casarnos no tiene sentido. Y tener hijos, no, pues menos. ¿Para qué traemos a niños a sufrir al mundo? Ya mejor no tengamos hijos. Pero imagínate que todos los humanos, todos los seres humanos, ¿no? Toda la raza humana hubiera pensado así. Ya no estaríamos aquí.
cuando hubo pestes, y las personas hubieran dicho, no, ya para qué nos casamos, nos vamos a morir de la peste. ¿Para qué tener hijos? Se van a morir con tal enfermedad, con tal pandemia. A principios del siglo XX, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial. No, pues ya ni para qué pensar en nada, ¿no? Tirémonos al sufrimiento porque pues ya todos los países están entrando en guerra y pues ya no tiene sentido. Y luego en la década de los 40 otra vez, ¿no? El previo, los nazis y la Segunda Guerra Mundial, no, pues también, no, pues mejor deprimámonos, ¿no? Ya quedémonos en nuestra casa porque pues ya total, la vida es horrible, terrible y oscura y gris. Sin embargo, este hombre y esta mujer no se dejaron llevar por la situación. Fíjate, ponle ahí una marca porque vamos a regresar a Éxodo, pero quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Fíjate lo que dice ahí. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Qué es lo que hizo que los padres de Moisés tomaran la actitud de seguir adelante con su vida? De pensar en casarse y de pensar en tener un hijo o 2 hijos. La fe en Dios. La fe en Dios. ¿Cuántos hoy están paralizados por el temor? Para diferentes áreas en su vida. No solamente el pensar en tener una familia, sino en otras áreas. A veces ya no queremos dar ningún paso, ni atrevernos a nada, ni buscar nada más allá porque pues hay demasiado miedo, hay demasiado temor, la violencia, lo que podemos escuchar todos los días o ver todos los días en las noticias. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué seguir? E inclusive algunas personas lo pueden llevar al extremo de acabar con su vida. El miedo paraliza, el miedo te destruye. Sin embargo, la fe en Dios puede ayudarnos a levantarnos de esa situación. Creer en Dios, tener fe en Él, saber que hay alguien más poderoso que cualquier fuerza malvada que pueda existir en el mundo. Eso fue lo que ayudó, lo que animó a los padres de Moisés a decir, ¿sabes qué? Vamos, sí, ¿sabes qué? No vamos a temer el edicto del rey, del faraón. Vamos a cuidar, vamos a esconder a nuestro niño, vamos a hacer algo, pero él tiene que vivir. No vamos a permitir que lo asesinen, no vamos a permitir que lo ahoguen. Si ellos hubieran tenido miedo, nada hubiera pasado quizás. Pero fíjate, las acciones individuales, cómo fueron llevando, ¿no?, a uno y otro. Los padres tomaron una decisión con Moisés. La mamá después dijo, voy a esconder a mi hijo aquí en la cesta. Luego, la hermana siempre estuvo ahí vigilando a ver por dónde iba la cesta y vio que llegó hasta donde estaba la hija del faraón. La hija del faraón agarró, vio la cesta y vio al niño y se conmovió y quiso adoptarlo como su hijo. La hermana de Moisés ahí viendo, y en ese momento se acerca y dice, oiga, ¿no quiere que le traiga una nodriza? ¿Y a quién llevó? Pues a la mamá de Moisés, ¿no? Entonces, aquí le acabo de encontrar una, mágicamente ya, aquí apareció. Y se la lleva. Y entonces, inclusive la princesa, ¿qué hace? La hija del faraón, ¿qué hace? Te voy a dar hasta dinero porque me cuides al niño, ¿no? O sea, no solamente la mamá pudo estar con su hijo pequeño, no solamente pudo amamantarlo, no solamente pudo cuidarlo de pequeño, sino que además le pagaron por hacerlo, le dieron dinero para hacerlo. Todo porque hubo en algún momento la fe de querer ir y hacer, de no rendirse ante el temor, de no rendirse ante las cosas que les podrían haber causado angustia, sino decidir confiar en Dios y pudieron ver los milagros de Dios. Si ellos hubieran quedado ahí sin hacer nada, ¿hubieran visto los milagros de Dios? No los hubieran visto. Todo esto que ves es una serie de milagro tras milagro tras milagro. Queremos ver milagros en nuestra vida, cada uno. Yo creo que no hay nadie aquí que diga, no, a mí no me interesa ver milagros.
No. Yo así estoy bien. No, yo creo que cualquiera quiere ver milagros en su vida. Pero para ver milagros necesitamos confiar en Dios. Porque si no confiamos, no hacemos nada. Y si no hacemos nada, ¿cómo Dios va a mostrar sus milagros si estamos sentados? Si estamos tirados ahí, sin hacer nada. Fíjate, acompáñame por favor a Hechos, capítulo 7, versículo 22. Ese sí está aquí. Fíjate cómo dice Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 23. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. En algún momento, no sabemos en qué momento, Moisés se enteró de que no era egipcio. Pero antes de eso, Moisés recibió una gran educación, recibió la mejor educación de su tiempo. Era un hombre muy preparado. Era un hombre muy preparado y había disfrutado de lo que puede darte la riqueza, lo que pueden darte los bienes materiales. Seguramente estaba en el palacio y no hacía nada, no se ponía a hacer qué hacer, no se ponía a barrer, no. Seguramente disfrutó la vida, pero a la vez fue educado. Y Dios utilizó cada una de esas cosas para ir construyendo cosas en su corazón. Pero dice que en algún momento él se enteró de que él no era egipcio y decidió ir a visitar a sus hermanos hebreos. ¿Y qué fue lo que encontró? Fíjate lo que dice Hebreos 11, 24 al 25. Si no lo alcanzas a leer, puedes buscarla ahí en tu Biblia. Hebreos 11, 24 al 25 dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Cuántos de nosotros haríamos esto que hizo Moisés? Yo creo que hoy si vemos algo así, cualquiera le diría a Moisés: ay Moisés, es que estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿cómo dejas toda la riqueza, ¿no? Todo el poder que tienes aquí, nada más porque pues quieres ver a tus hermanos de raza? ¿Cómo vas a renunciar a todo esto? Algunos, es como lo que hoy dicen muchos, ¿no? Cuando alguien trata de ser recto, de ser honesto, de no transar, ¿qué le dicen? Es tonto, es muy tonto. El que no tranza no avanza, eres tonto si no lo haces. De veras. Y el mundo ve como que es tonto quien no se aprovecha, que no se aprovecha de alguna tranza, de algún acto de corrupción, para poder seguir avanzando. Eso es lo que pasa en nuestro mundo. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo que hizo Moisés? Pero Moisés dice que lo hizo ¿por qué? Por fe en Dios. Ya para este tiempo, Moisés ya sabía quién era. Y Moisés sabía del Dios verdadero, del Dios de sus antepasados. Y por fe quiso ir con ellos. Decidió renunciar al placer y al pecado con tal de hacer lo correcto. Eso es lo que pasó en la vida de Moisés. Fíjate, acompáñame ahí, regresemos a Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Éxodo 2, versículo 11. ¿Ya estás ahí? Éxodo 2, versículo 11 dice: en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjate la situación. Moisés sale, como ya habíamos leído anteriormente, fue a ver a sus hermanos y dice que en algún momento ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos, a uno de sus hermanos israelitas. ¿Qué es lo que ves en el corazón de Moisés? ¿Cómo era Moisés? Yo me lo imagino como alguien apasionado, ¿no? Alguien apasionado por lo bueno, alguien deseoso de justicia, alguien que buscaba hacer lo correcto, pero además buscaba que los demás hicieran lo correcto. Cuando ve esa situación que se le hace injusta, ¿qué es lo que hace? Pensar en defender a su hermano. Voy a defender a él que es israelita, lo voy a defender del egipcio.
Desafortunadamente, Moisés se deja llevar por la pasión y mata al egipcio. Dice que se fija a ver si no hay nadie. Después va sobre el egipcio y lo mata. Y pues de todas nuestras acciones hay consecuencias. Y es importante, hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos. No basta con tener una fe en Dios. Necesitamos cuidar también nuestras reacciones. Un momento, un impulso, un enojo, un deseo puede llevarte a graves consecuencias, aún en medio de querer hacer lo correcto. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Éxodo, versículo 2, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Como decíamos, las acciones tienen consecuencias. Mató a un egipcio, eso que decía que estaba a escondidas él haciéndolo, pues realmente no fue a escondidas, y todo salió a la luz. Todo salió a la luz. Pero fíjate nuevamente el corazón de Moisés. Ve otra vez una pelea ahora entre dos hermanos hebreos, dos personas de su pueblo, y va y pues trata de evitar el problema. Pero el que está abusando del otro le dice: ¿tú quién eres? Ahora ya también me quieren matar. A lo mejor Moisés se pensó como: ay, seguramente me va a aclamar el pueblo, ¿no? Seguramente cuando vean que los estoy ayudando me van a decir: sí, Moisés, claro que te vamos a hacer caso, claro que te vamos a escuchar. Pero ¿cuándo van a escuchar? No lo escucharon, ¿no? Como quiso meter paz y le fue peor, ¿no? Entonces, se supo que había matado a un egipcio y el faraón entonces empezó a perseguirlo para acabar con su vida. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice el versículo 16: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenar las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio a beber al rebaño. Nuevamente, ¿qué te esperabas? Moisés llega al pozo allá en Madián, ve a unas mujeres que están yendo a sacar agua para darle de beber al rebaño y ve que unos hombres llegan y quieren aprovecharse de ellas. Fiel a su forma de ser de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue y las defendió porque no podía soportar la injusticia. Ve que están lastimando, que se están queriendo aprovechar de las mujeres, y entonces Moisés va y empieza a defenderlas. No le importó que estuviera huyendo. A veces, hermano, amigo, cuando hemos hecho cosas buenas o cosas que consideramos que son buenas, hemos apoyado a alguien, hemos ayudado a tal o cual persona, y no vemos un resultado de ello, podemos desanimarnos. Hay ocasiones en que tú puedes a lo mejor ayudar a alguien, quizás económicamente, quizás yéndolo a ver, quizás con una palabra, y ni siquiera te da las gracias, y ni siquiera te agradece. Es más, a veces hasta parece que es tu enemigo con todo y que lo has ayudado, y te trata mal. Y entonces puede venir del corazón esa actitud de: ¿sabes qué? Yo ya no voy a ayudar. Ya. Eso es lo que me saco por ser buena onda. Eso es lo que me saco por ayudar a los demás. ¿Ves? ¿Qué gané? Nada, no gano nada. No, ya. Ahora sí, que cada quien se las arregle como puede. Y podemos tomar esa actitud, y Moisés pudo haber dicho eso, ¿no? Imagínate, había defendido a uno de los israelitas del maltrato y quiso ayudar a otros, ¿y qué ganó? Nada más que le empezaron a recriminar, que lo trataran mal. ¿Le agradecieron acaso? No le agradecieron. Y él podía haber dicho: ¿sabes qué? Pues ya,
Ay, sí, le están diciendo a estas mujeres que están aquí, de toman ni me agradecen. Ni me agradecen. ¿Yo qué voy a ganar? Nada. Y podemos caer en eso. Sin embargo, el corazón de Moisés no fue así. Él no podía soportar ni tolerar la injusticia. Y como tal, siguió insistiendo. Y eso es algo que debería estar en nuestro corazón. No podemos cansarnos de hacer lo bueno. No debemos cansarnos de hacer lo bueno. De hecho, quizás ninguna persona te vaya a agradecer. Eso puede pasar. Quizás nadie te agradezca. Pero Dios sí lo ve. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto, y a lo mejor nosotros no vamos a recibir de una persona gratitud, ni buenas palabras, ni un apapacho, a veces ni siquiera un buen trato, pero Dios sí lo ve, y Dios no se olvida de lo bueno que tú has hecho. Cada cosa que tú has hecho por alguien ha quedado en la mente de Dios, ha quedado en el corazón de Dios, y siempre lo tiene presente. Sí hay una diferencia de hacer o no hacer lo correcto. Fíjate, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 21. Voy a leer desde el versículo 20. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Y podemos ver en estos versículos y podemos pensar que todo fue así de rapidito, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia dice que pasaron 40 años, más bien, Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. O sea, había vivido 40 años como príncipe de Egipto. Después de 40 años pasan los eventos que vimos y llega aquí a Madián. Y luego la Biblia nos empieza a decir que pues, lo invitaron a comer, y después de que comió, un día se casó con la hija de este hombre, ¿no? Y tuvo un hijo, y no te imagines que todo pasó así, ¿no? En 5 minutos, y luego a los 10 le dijo: cásate con mi hija, y luego otros 20 y ya no tenían un hijo. No, obviamente transcurrieron varios años en ese periodo. Pero fíjate cómo Dios es con nosotros, y en este caso cómo se mostró con Moisés. Moisés había perdido una familia, había perdido un hogar, pero Dios le dio una nueva familia y un nuevo hogar después. Y otra vez pudo volver a empezar. Aún pese a su actitud y a lo mejor a ser impulsivo y su enojo y lo que tú quieras, Dios continuó trabajando en su corazón durante todos esos años. Y no lo pierdas de vista, porque vamos a volver a eso. Dice ahí en el versículo 23, vamos a continuar ahí en Éxodo 2, 23. Pasando mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Fíjate cómo dice que pasó mucho tiempo y entonces murió el faraón que había dicho que ahogaran a los niños israelitas, a los bebés israelitas. Pero dice que después de muchos años los israelitas entonces empezaron a gemir, o sea, a buscar, a orarle a Dios. Si te das cuenta, dentro de todos los años que han pasado, la Biblia no nos habla de que los israelitas hubieran buscado a Dios. No sé si ya has visto eso. Pasaron años antes de que naciera Moisés. Pasaron 40 años de la vida de Moisés. Y otros años más. Y aún así, y aún sufriendo, y aún siendo maltratados, estos hombres, estos israelitas, no buscaron a Dios. No lo buscaron. A pesar del sufrimiento, y a veces así podemos ser los seres humanos. Así somos. A veces caemos en ser tan orgullosos, nos creemos tan autosuficientes, podemos estar sufriendo, nos podemos estar muriendo por dentro, y aún así no buscamos a Dios. Yo recuerdo que antes de que me invitaran había pasado, sí, momentos de éxito, momentos de bonanza, momentos buenos, pero también había pasado momentos tristes, de depresión, de dolor, pero
Y aún así, tuve un corazón de volverme a Dios y de buscarlo a Él. Amigo, no podemos permitir que el orgullo nos domine. Podemos pasar momentos buenos, pero también llegan los momentos malos. Y si ni en los buenos vamos con Dios para agradecerle, y ni en los malos vamos a buscar a Dios para buscar su ayuda, un día nos vamos a encontrar con una situación tan grave que va a ser más complicado darle vuelta a esa situación, a ese problema. Hermano, a veces nos creemos tan autosuficientes que no nos levantamos a orar. Nos levantamos y ya no oramos, nos levantamos y ya no leemos la Biblia. Pasa el tiempo y es opcional que podamos escuchar de Dios, es opcional venir a las reuniones. Y obviamente nadie te va a obligar, nadie va a ir con una pistola a tu casa y te va a decir, levántate y vete a la reunión. No, debería ser una cuestión personal, algo que tú digas, sabes que yo quiero estar, yo quiero ir. Yo quiero escuchar acerca de Dios. Yo quiero darle prioridad a Él. A veces parece que todo lo demás es importante. No sé si te ha pasado. Tristemente yo, de veras, he visto situaciones así como esta que te voy a decir. A ver, hay varios hermanos reunidos. Hay algo que hacer el domingo. ¿Tú qué vas a hacer? Trabajar. ¿Tú qué vas a hacer? Ir a comprar. ¿Tú qué vas a hacer? Ir a la iglesia. Entonces tú puedes, porque tú vas a ir a la iglesia. Porque la iglesia no es tan importante. O sea, sí es importante trabajar, sí es importante estudiar. Escuchar de Dios, eso es así como que tú sí tienes tiempo. Y podemos así también nosotros comprar esa ¿cómo se llama? Esa idea. Es decir, sí, cierto, pues sí se puede, pues y nada más voy a la reunión. Y tanto menos le demos valor a las cosas de Dios, más nos vamos alejando de Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios los domingos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios el domingo? 2 horas, exagerando, 2 horas. 2 horas de todo tu fin de semana dedicados a escuchar a la palabra de Dios. Dedicados, ¿no?, a alabar a Dios. Y es triste a veces que ni 2 horas le podemos dar a Dios. Ni 2 horas. Siempre hay algo que puede ser más importante. A veces hasta una fiesta, a veces hasta una reunión, a veces hasta una comida. Todo es más importante a veces que Dios. Y eso es muy triste. Porque realmente no es tanto lo que le estamos dedicando a Dios. Ahora, no estamos hablando de las situaciones donde no puedes venir porque te enfermas. No estamos hablando de esas situaciones donde no chocamos, donde no pasa algo, hay que atender una situación, ¿no? Tienes que ir a ver a un familiar que está muy enfermo en el hospital, tienes que irlo a atender. O sea, no estamos hablando de cosas que sí verdaderamente no podemos estar. Y obviamente no hay ningún problema. Y no te vas a ir al infierno por no venir a la reunión. Pero sí estamos hablando de la cuestión del corazón. Es más, tampoco significa que si te ha pasado eso y te has dejado llevar por la idea de que lo menos importante es la reunión y faltas, tampoco digo por eso que te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que analicemos nuestro corazón, que a veces podemos darle mucha importancia a todo lo demás excepto a Dios. Y eso, a la larga, pues tiene consecuencias en nuestra relación con Él y en nuestra vida. Estos hombres, hasta que sintieron el agua hasta acá, ya hasta que vieron que mataban a sus hijos y hasta, ahora sí, Dios, ayúdenme. Y dice al final que Dios se acordó de su pacto. Y no, cuando la Biblia habla de ese tema de que se acordó, no significa que se le haya olvidado a Dios, ¿no? Ay, habíamos hecho un pacto, habíamos quedado en algo. No significa que sea así. Cuando la Biblia usa esa forma, a lo que se refiere no es que a Dios se le haya olvidado, sino que Dios está a punto de dar un paso más en el cumplimiento de sus promesas. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dios estaba por dar un paso más en el cumplimiento de sus promesas, porque Dios había estado al control de todo lo que hemos visto. Dice en el capítulo 3, versículo 1, fíjate, en Éxodo 3, versículo 1, ¿qué dice? Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora fíjate,
¿Cuánto tiempo pasó para que Moisés llegara hasta este monte, hasta el monte Horeb, en esta ocasión que vamos a ver? Pasaron otros 40 años. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. Y luego pasaron 40 años en los cuales llegó a Madián, se casó, tuvo hijos y llevó una vida, desarrolló su vida a lo largo del tiempo hasta el momento, hasta que finalmente llega este tiempo. 40 años en los cuales Dios estuvo dándole tiempo, preparando su corazón. Dios no tiene prisa. Dios va desarrollando las cosas de acuerdo a sus tiempos. ¿Y qué fue lo que pasó? Vemos en el versículo 2. Dice, versículo 2, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Y es interesante ver cómo Dios llama a Moisés. A lo mejor lo hubiera podido llamar de otra forma, pero Dios prefirió llamarlo de esa manera. ¿Te acordarás que Moisés cómo era? Era un hombre estudioso, era un hombre pues, que conocía a la ciencia de su tiempo, ¿no? Conocía de la historia de su tiempo, conocía de lo más avanzado de su tiempo. Y cuando pasa el tiempo y está ahí pastoreando, llega un momento en que ve la zarza ahí ardiendo y le llama la atención de, a ver, ¿cómo pues, no se consume la zarza? ¿Cómo es posible? Y su mente curiosa, científica, analítica, le dice, esto no es posible. Vamos a ver de qué se trata. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Quizás a otro pues, lo hubiera llamado de otra manera, ¿no? A lo mejor le hubiera luego dicho, hablado con una voz, o le hubiera dicho alguna cosa. Pero para él, en ese momento fue como, la zarza. Vamos a ver qué pasa con la zarza, por qué no se quema. Y es interesante también ver que dice que la zarza no se consume, es decir, el fuego que salía de la zarza no provenía en sí mismo de la zarza, porque no se consumía. La zarza no era el combustible. Dios mismo estaba haciendo que ardiera ese fuego. Era el mismo poder de Dios. ¿Cómo es que Dios te ha llamado? Piensa cómo es que te llamó Dios para llegar aquí. No, bueno, no nada más hoy, sino cuando cuando te invitaron a conocer de Dios. Dios ha utilizado diferentes formas para llamarnos. Para algunos fue una invitación así de frente, de, oye, ven, te invito a una reunión. Oye, ven, te invito a estudiar la Biblia. Oye, ven, te invito a que escuches el mensaje de Dios este domingo. Para algunos otros fue de otra manera. Algunos se encontraron una invitación tirada en el piso y la vieron y dijeron, ay, mira, nada más, hay una reunión. Pues voy a ver de qué trata. Algunos otros entraron de internet y vieron la página de la iglesia y dijeron, pues vamos a ver. Y así, y Dios nos llama de una o de otra forma, pero finalmente Dios nos llama. ¿Cómo está llamando tu atención Dios hoy? No solamente llama nuestra atención para conocer, sino para seguir constantes en su presencia. ¿Cómo Dios te está llamando hoy? Fíjate el versículo 4 ahí mismo. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Fíjate esta situación, lo que nos está hablando la Biblia es que estamos viendo un evento conocido como teofanía, que significa una manifestación visible de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés se acerca a la zarza, una voz le habla y le dice, ¿qué le dice? Moisés le dice por su nombre, o sea, no te equivocaste, no estaba preparado para otro. Esto no era una fiesta sorpresa para ver quién llegaba primero. Es para ti, o sea, Moisés, yo vine a hablar contigo, no con otro, contigo. Moisés. Y así es Dios. No está hablando ahorita con Juan nada más. No. Está hablando con quién, contigo. Sí, con Scarlett. Sí, está hablando contigo. Dios te quiere dar un mensaje específicamente a ti. Y así es con cada uno de nosotros. No estás equivocado. No es que te equivocaste de venir hoy aquí. Dios ha movido las cosas para que tú estés escuchando su mensaje.
Pero fíjate cómo, cuando Dios comienza a hablar con Moisés, le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero ¿qué hacía sagrado ese lugar? El monte Horeb era nada más porque sí era santo, era un lugar santo. No, lo que lo hacía santo era la presencia de Dios. Eso era lo que hacía santo ese lugar. Este lugar no es santo, es un salón de eventos, a veces hay fiestas, hay conciertos. Aquí tenemos ahorita esta reunión y terminando, quién sabe qué vaya a haber. A lo mejor puede haber una fiesta, una boda, no sé, una fiesta de niños. No sabemos qué vaya a haber después. A veces tenemos nosotros nuestra reunión y después pues tenemos un tiempo de convivencia. No es un lugar santo. No es un lugar santo. No es un templo. Este no es un templo. ¿Qué es el templo de Dios hoy? ¿Qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? El templo de Dios está formado por cada uno de ustedes, por cada miembro de la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Lo sagrado no lo hace el lugar. Pero cuando nosotros venimos aquí, venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar su mensaje, venimos a escuchar sus palabras, es entonces cuando tenemos un momento especial, un momento sagrado, porque estamos alabando a Dios, porque estamos escuchando su palabra. Tristemente, a veces perdemos de vista el momento importante que es estar aquí. Podemos estar alabando a Dios y de repente estar platicando, cotorreando. O podemos estar aquí estando en presencia, pero no en cuerpo y alma. ¿Cuánto nosotros respetamos lo que estamos haciendo para Dios y el servicio para Dios? ¿Cuánto enseñamos a nuestros hijos a respetar lo que estamos haciendo? Cuando te levantas en la mañana y oras, quizás tienes niños pequeños, llegan y te están diciendo, mamá, dame de desayunar, dame de comer, o lo que sea que quieran, o lo que tú quieras. Tú tienes dos opciones: enseñarle a tu hijo, enseñarle a tu hija que es un momento especial que tú estás pasando con Dios, o enseñarle que es cualquier cosa y puede venir a interrumpirte. Y ojo, no estoy diciendo que no atiendas a tus hijos. Lo que estoy diciendo es que les enseñemos a ellos que hay momentos especiales que tú pasas con Dios. Cuando estás en un momento donde estás estudiando la Biblia, o estás en una charla con alguien porque estás estudiando la Biblia, cualquiera puede llegar a interrumpirte y no importa, o haces tú ver que es importante. Hermano, si a nosotros que somos cristianos no le damos valor a lo que hacemos y a estos tiempos y a nuestro tiempo con Dios, nadie se lo va a dar. Hoy, cuando mis papás vienen a visitarnos acá a la casa, y antes cuando estábamos allá, pero ahora es más constante acá, cuando vienen a visitarnos, ellos saben, tienen claro que es intocable el horario de 10 a 1 de la tarde el domingo. No tengo que decírselo, no tengo que expresarles, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo una reunión que es de 10 a 1 y antes o después de eso podemos hacer lo que tú quieras, pero ahí, en ese tiempo, es un tiempo que es para Dios. Yo ya no les tengo que decir eso, ellos lo saben. Ellos saben que antes de las 10 podemos hacer lo que quieran. Saben que después de la 1:30 podemos hacer lo que quieran, pero en ese periodo es un tiempo que yo le dedico a Dios. Es un tiempo que le entrego a Dios. Y entonces ellos lo respetan. Pero no van a respetar, hermano, lo que tú no manifiestes que merece respeto. Si tú dices, sí, por lo que te decía, ¿qué tienes que hacer? Ir a la reunión. Nada más eso, entonces puedes hacer otras cosas. Cualquier otra cosa va a ser más importante que escuchar a Dios. Cualquier otra cosa. Si tú no muestras respeto a las cosas de Dios, los demás no lo van a mostrar. Porque no lo saben, no lo conocen. Hoy mi mamá, que ya se convirtió, va a sus reuniones. Yo no tengo que explicarle y decirle que es importante que vaya y que escuche el mensaje de Dios, que vaya y que alabe a Dios. Yo no le tengo que explicar eso. Ella ya lo sabe, ella lo hace por convicción. Ella ahora es alguien que respeta ese tiempo.
porque sabe que es para Dios. Y no necesito yo decirle nada, y nadie tiene que decirle nada. Y al contrario, ahora nuestros familiares saben que mamá a esa hora no puede hacer otra cosa porque es un tiempo para Dios. No, nadie va a respetar las cosas de Dios si tú no las respetas, hermano. No necesitamos ver una salsa ardiente, creo yo, para saber que es algo importante lo que hacemos. La presencia de Dios está aquí. Cuando le venimos a alabar, no le estamos alabando al aire, o yo no sé cómo te sientas, pero hace rato que estábamos cantando, yo no le cantaba al aire, yo le cantaba a Dios. Yo le cantaba a Dios. No sé cómo te sientas tú. Yo sé que en este momento que estoy escuchando estas escrituras, no es algo que X, es la palabra de Dios. Y como tal le presto atención. Fíjate lo que dice en el versículo más adelante. Perdón, algo que estaba pasando por alto. Dice que él, ¿cómo se presenta a Dios? Le dice que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dando a entender que ellos están vivos en su presencia. Como Moisés, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de tus antepasados, pero ellos en mi presencia, estos hombres justos están vivos delante de mí. Y ¿sabes qué? He venido a cumplir las promesas que yo hice. Fíjate lo que dice en el versículo 7, Éxodo 3:7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Fíjate cómo Dios empieza a manifestar que ha visto el sufrimiento de su pueblo. Hermano, Dios no es lejano, Dios es cercano a nosotros. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestras enfermedades, nuestros dolores, las cosas que nos aquejan, las cosas que nos preocupan, está al pendiente. Sin embargo, Dios actúa en el momento que es el mejor, el momento en que más nos va a ayudar, el momento en que más va a producir fruto. A veces quisiéramos que fuera ya, yo estoy sufriendo, ahorita me duele esto, Dios, quítame el dolor. Y no se nos quita el dolor en ese momento. Y tarda. Alguna vez cuando, esas raras veces que me internaron, porque tenía dolor en el estómago y no sabían si era apendicitis. Entonces ya sabes que cuando te duele el estómago y no sabes si es apendicitis, pues ¿qué crees que hacen? Te pasan, estás ahí. Bueno, esa vez tuve fortuna de que me tocó en camilla. Y yo estaba con un dolor que me retorcía del dolor. Pero como no saben si es apendicitis o no te pueden dar medicamento para el dolor, porque pueden cubrir el síntoma y entonces puede reventarse el apéndice y pues, se llega todo por dentro y ya sale peor. Entonces sentía un dolor, pero de esos dolores, de dolor que de plano yo gritaba. Sentía un dolor tan grande que yo gritaba. Ya nomás decía: ten algo para el dolor, ten algo para el dolor. No podemos darte nada, tenemos que ver qué pasa. Y así estuve como unas 3 horas, 4, con el dolor intenso y no me daba nada, y no me daba nada. Y hasta que finalmente después de todo eso, no sé si me sacaron análisis de sangre, ya ni me acuerdo qué me hicieron. Medio trataba de dormir para aguantar, pero ya llegó un momento en que, ¿sabes qué? Ya. Y al final de cuentas ya me pusieron el suero, algo para el dolor, y por fin pude descansar. Y a lo mejor en cosas, ese es un momento, es un instante, 4 horas, que sientes el dolor, y como sientes mucho dolor, quieres que ya se te quite. Y así pasan cosas en nuestra vida. Y no son de 4 horas, a veces son de días. Y oramos y clamamos a Dios, y no significa que Dios no te escuche. Simple y sencillamente no ha llegado el momento mejor para dar la respuesta. O a lo mejor está dando la respuesta, pero no es la que tú quieres y la que tú piensas que es mejor. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, en otras prédicas, Dios nos da no siempre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y aquí Dios le estaba manifestando a Moisés:
yo lo estoy escuchando. Sí sé que han estado sufriendo, pero ya llegó el momento. ¿Y sabes qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? Al final, ahora pues te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto, ¿no? Y a lo mejor todo estaba muy bien, ¿no? Cuando Moisés, no sé si te ha pasado como esas reuniones que de repente, o las planes que de repente se hacen. Vamos a hacer una fiesta, ¿eh? ¿Qué les parece? Vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una reunión que sea especial, con música, comida, mucha comida, ¿eh? Que haya postres, que haya varios guisados, ¿no? Que sea muy especial. ¿Ok? Y tú estás hasta ese punto feliz. ¡Ay, qué increíble! ¿Eh? Oh, sí, claro, ¿no? Y que haya plan, y que haya todo lo que se te ocurra. ¿Sí? ¿Cómo ves? No, está bien. Ah, pues ¿qué crees? Que tú eres el encargado de todo eso, ¿no? Y ahí es entonces donde ya viene el problema, ¿no? O sea, todo iba muy bien hasta que te diste cuenta que tú tenías que hacer algo dentro de todo eso que estabas escuchando. Y así le pasó a Moisés, todo iba muy bien, ¿no? Y los voy a sacar de ese lugar y los voy a llevar a una tierra increíble y te voy a mandar a ti, ¿no? ¿Qué crees que pasó por la mente de Moisés en ese momento? Que saltó de alegría. Que dijo, sí, Dios, yo nada más estaba esperando en qué momento me mandabas. Y fíjate lo que dijo ahí en el versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Qué sintió Moisés? Miedo. Seguramente se puso a pensar, espérame, me estás diciendo que yo voy allá, pero me están buscando para matarme porque maté a un egipcio. Esa puede ser. La otra, ni me van a hacer caso. Ya intenté una vez ahí meterme en una pelea para separarnos y salí peor, salí mal. ¿Tú crees que me van a hacer caso? Seguramente Moisés sintió miedo. Habían pasado 40 años desde aquellos eventos donde él había estado apasionado por hacer la justicia, por llevar a cabo las cosas bien. Dios había cambiado todo su panorama, ¿no? De ser el príncipe de Egipto a ser un pastor, de ser un hombre al que le servían, servir. ¿Sí ves? Pero era algo que Dios necesitaba hacer en el corazón de Moisés. Necesitaba Moisés 40 años de trabajo en su corazón para llegar a este momento y entender que necesitaba de Dios y que ahora venía a servir, no a ser servido. Pero ¿sabes qué? El problema que tiene aquí es que Moisés hizo la pregunta incorrecta. El tema no era ¿quién soy yo? De hecho, Dios, ¿te das cuenta que no le responde? Lo que le responde Dios es yo voy a estar contigo. O sea, el tema aquí no es quién eres tú, el tema es quién soy yo. Y así es con nuestra vida. El tema no es si nosotros podemos hacer las cosas. El tema no es si nosotros podemos ser rectos, si podemos ser puros, si podemos controlar nuestro enojo, si podemos dejarle egoísmo, si podemos dejarle envidia. El tema no es ese, porque no podemos. El tema no es quiénes somos nosotros, el tema es quién es Dios. Y Dios sí puede hacerlo. Y Dios sí puede transformarnos. Y Dios sí puede cambiarnos. Y es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. O sea, el tema no es quién eres tú. Yo sé quién eres tú, pero yo quiero que veas quién soy yo. Te voy a decir quién soy yo. Es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Y fíjate qué le dice en el versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y aquí te puse algo, ¿no? El nombre de Dios. Dice que Dios se presenta como yo soy el que soy. Yo soy, está traducido de lo que se conoce como el tetragramatón, que son la Y, la H, la W y la H. Como sabrás, en el lenguaje hebreo no existían vocales. Entonces esa es la forma en que está registrado el nombre de Dios. Varios se la han pasado viendo cómo se pronuncia. El nombre por el que más se han ido la mayoría de los estudiosos es Yahweh. Y entonces le dice, yo soy el que soy. ¿Pero qué significa el nombre de Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios al decir su nombre?
Dios nos está diciendo que Él es autoexistente. Yo soy el que soy, no necesito de nadie. Yo existo desde el principio, desde la eternidad. Yo he existido por siempre y no necesito que nadie me cree ni haga nada por mí. Yo soy el que soy, yo soy autoexistente. Pero también nos dice que es eterno e inmutable. Yo soy el que soy, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el mismo por la eternidad. Que Él es incomprensible, yo soy el que soy. O sea, ya ni pienses más, o sea, no vas a poderlo entender. Yo soy el que soy y ya. Que Él es fiel y veraz en sus promesas, es inmutable, cumple su palabra. Cuando Él dice yo soy el que soy y te dice que ama y que te ama, te va a amar siempre. Lo que a Él le agrada, le va a agradar siempre. Él no cambia, Él es el mismo. Y si Él promete algo, y a cada uno de nosotros Dios nos dijo algo cuando nos convertimos, Dios cumple sus promesas. Y no hay duda, Él es el que es. Él no cambia. Y le estaba diciendo a Moisés, el tema no eres tú, el tema es que yo soy el que soy. Yo soy el todopoderoso, yo soy el que puede hacer todo, yo soy el que no depende de nadie, yo soy el eterno. Yo soy el que puede hacer lo que sea. Y no lo vas a entender, pero yo soy el Todopoderoso. Y yo, el Todopoderoso, te estoy diciendo que vayas. Y no dependas de ti, de tus fuerzas y de tus ideas y de nada. Depende de mí. Yo soy el que soy. Hermano, es el Dios que seguimos. Yo soy el que soy. Es el Dios al que tú sirves. El tema no es quién eres, qué puedes hacer, olvídate de eso, quita las telarañas de tu mente, de tu cabeza. A veces podemos desanimarnos, deprimirnos, porque creemos que no podemos hacer las cosas, pero Dios es el Todopoderoso, Él es el que es, y Él puede hacer lo que quiera. Lo que te está diciendo es ven y sígueme. Hey, Moisés, yo te estoy mandando que vayas allá, porque yo soy el que soy y te voy a mandar allá. Hey, David, ¿sabes qué? Yo te llamé, quiero que tú hagas esto. Yo soy el que soy. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tus fuerzas, Dulce, no dependas de tus fuerzas, Maggie. No, yo soy el que soy. Yo soy el que te manda, yo soy el que te ordena, yo soy el que te guía, yo soy el que está contigo todos los días. Y es lo que les decía Jesús. ¿No es lo que les decía Jesús a sus discípulos? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús se presentaba en lo que vimos en los evangelios, ¿cómo les decía? Yo soy. Jesús usó el mismo nombre de Dios, diciéndoles yo soy Dios, yo soy el que soy. Y el que soy, yo soy el que soy, te manda a que te vuelvas a Él, a que estés con Él, a que le sirvas, a que confíes en Él, que Él quiere tenerte en la eternidad por siempre. Yo soy el que soy. Él cumplirá sus promesas, porque Él es Dios y Él no cambia. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 16 al 22, ahí en el capítulo 3. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del hebreo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Dios le dio todo el plan a Moisés. Ya, ahí te va todo el plan. Listo, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Quién iba a salvar a los israelitas del pueblo egipcio? Dios, no Moisés.
Dios usando la vida de Moisés. Dios no necesita a nadie para hacer su voluntad, ¿estás de acuerdo? Y si no era Moisés, podía haber sido alguien más. Dios no necesita a nadie para hacer su voluntad, pero Dios es tan bueno que nos permite ser parte de su plan de redención. Y hoy también, Dios puede llamar a cualquiera en la calle, ¿eh? No necesita que nosotros vayamos y le hablemos y le digamos, oye, te invito a una reunión, te invito a conocer de Dios, te invito a estudiar la Biblia. Pero Dios, en su gracia, quiere utilizarnos para llegar a esos hombres, a las mujeres que están ahí, e invitarlos a conocer de su palabra. Por su gracia, Dios nos permite ser esas herramientas que Él utilizará. Y fíjate, con esta escritura quiero terminar. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 22. ¿Ya están ahí? Hechos 7, 22. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos venían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Fíjate, Moisés, te decía, vivió 40 años rodeado de lujos. Luego escapó a Madián y vivió 40 años de pastor, ya sin lujos. Y entonces Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel. A los 80 años, hermanos. A los 80 años. A veces podemos desesperarnos porque no vemos las cosas que quisiéramos ver en nuestra vida. Y pensamos, es que ¿cuándo voy a ser mejor? ¿Cuándo voy a ser diferente? ¿Cuándo Dios va a poder utilizar mi vida? ¿O cuándo voy a poder hacer esto o aquello? Pero no nos damos cuenta que Dios tiene el mejor tiempo para nosotros. A algunos Dios los ha llamado a los 12, a los 13 años, a los 15. A otros Dios los ha llamado a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Algunos todavía a los 95 años los llaman en ese momento y empiezan a estudiar la Biblia. A los 95 años, ya pegándole casi a los 100. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene la forma y la manera mejor de hacer las cosas. Y como tal, no debemos desesperarnos. Quizás no eres el hombre y la mujer que quisiera ser hoy. Quizás no eres ese hombre o esa mujer que te gustaría ser hoy. Pero eso no significa que Dios no pueda seguir transformando tu corazón, transformando tu vida para ser ese hombre y esa mujer. Quizás hoy puedes sentir que no has hecho ningún impacto en la vida de nadie, que el día que mueras te vas a ir y nadie te va a extrañar. Pero sabes que Dios está trabajando en tu corazón, en tu vida y en la mía, para los planes que tiene, y los va a llevar en el momento en que Él considere que es mejor. En el mejor momento, Dios puede utilizar tu vida de una forma poderosa. No olvides a quién seguimos, hermano. Sigues al Todopoderoso. Yo soy el que soy, al que no cambia. ¿Ok, hermano? Pues es todo lo que quiero compartirte el día de hoy y ya continuaremos con algunas otras cosas la siguiente ocasión. Buenas tardes.